hay un lugar al que en algún tiempo era imposible entrar. Solo podían entrar algunas personas que, que estaban autorizadas para hacerlo. Y les estoy hablando del lugar santísimo, donde ese lugar donde habitaba la misma presencia de Dios, o donde habita, porque es un lugar que todavía existe. Y, en ese lugar solo podía entrar la persona que estuviera santificada, la persona que Dios permitía que entrara, y debía entrar en una santidad total, porque si no caía muerto, totalmente muerto. Hay una parte en la Biblia donde dice que los hombres tenían que entrar amarrados de un pie, con un lazo en un pie, para que si al entrar no estaba puro totalmente, santo totalmente, claro, la santidad de Dios lo mataba y las personas tenían que jalarlo desde afuera, porque nadie podía entrar, porque la santidad de Dios mata. La santidad de Dios mata el pecado, la santidad de Dios aniquila todo aquello que no es santo delante de Él. Por eso cuando nosotros venimos donde Dios, todo eso, toda esa inmundicia se muere. Por eso nosotros morimos y resucitamos en Cristo, porque la santidad de Dios hace eso en nosotros. Y ese lugar santísimo no podía entrar todo el mundo. Y hemos escuchado del lugar santísimo, y hasta en la religión nos enseñaron que el lugar santísimo es una cajita con dos muñequitos ángeles cuidándolo. Hemos aprendido eso, que ese es el lugar santísimo y que ahí está el Señor. Y siempre fue prohibido que cualquier persona entrara ahí, a ese lugar santísimo. Y había un lugar santo al cual entraban también los levitas. No todas las personas tampoco tenían el privilegio de poder entrar ahí. Y esos dos lugares fueron divididos estaban divididos por un velo, por un manto grande, que dicen algunos que medía de longitud, de grueso, como 15 centímetros, era bastante grueso. Entonces, nadie podía entrar a ese sitio porque caían fulminados totalmente. Y ese sitio existe todavía, ese sitio de la Chequina, se llama la Chequina de Dios, que es la misma presencia de Dios, que es la misma gloria de Dios. Y ahora ese velo ha sido rasgado, ese velo que había entre el lugar santo y el lugar santísimo ha sido rasgado. Pero como nosotros nos acostumbramos toda la vida a que el lugar santísimo no se toca y a que el lugar santísimo no se entra, entonces ahora, aunque ese velo fue rasgado, nosotros no cruzamos, o porque no tenemos el conocimiento, o porque no estamos interesados, porque nunca lo hicimos. Pero dice la palabra que ahora se abrió un camino vivo. Cuando Cristo murió, cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es, dice que tembló la tierra y dice que el velo se rasgó. Ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, ese velo se rasgó. Entonces ahora nosotros, cuando aceptamos a Cristo, cuando reconocemos que solo a través de Él, de esa sangre preciosa, somos salvos, entonces cuando entendemos eso, entendemos que por esa sangre ahora podemos entrar, pasar del lugar santo al lugar santísimo, a ese lugar donde no era posible. Y es que la palabra de Dios dice que el Señor habita en las alturas, en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Y esto es maravilloso, porque entonces cuando nosotros entramos a ese lugar santísimo por la sangre de Cristo que está sobre nosotros, ahora ya no a causa del pecado ni de nuestra naturaleza, ya no somos muertos, sino porque ahora ya somos nuevos en Cristo y somos olor grato de Cristo para el Padre. Entonces es maravilloso, porque dice que Él habita en las alturas, en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Entonces, cuando nosotros entramos a ese lugar santísimo, donde está la misma presencia de Dios,
es luz. Y en esa luz de Él, por eso dice la palabra, en tu luz veremos la luz. En esa luz que es Él, que es Dios, Dios es luz. Él alumbra todas nuestras tinieblas, Él alumbra nuestro corazón, Él alumbra todo lo que nosotros somos, Él alumbra nuestras oscuridades, nuestras tinieblas, todo lo que hay en nuestra mente, todo lo que hay en nuestro corazón. Cuando Dios alumbra eso y nosotros entendemos quiénes somos y por qué al entrar a ese lugar santísimo deberíamos ser muertos, y entendemos que la misericordia de Dios es muy grande, que dio a su Hijo por nosotros para que no muriéramos al entrar a ese lugar. Entonces nuestro corazón y nuestro espíritu se quebranta y tiene que humillarse delante del Dios vivo y reconocer lo que somos. Cuando entramos en ese lugar santísimo, cuando esa luz santa de Dios alumbra nuestras vidas, debemos humillarnos y reconocer quiénes somos y todo lo que hay en nuestra vida, decir, Padre, esto soy yo. Todo lo que el Señor nos muestra, todas esas tinieblas, reconocerlas delante del Señor. Entonces, cuando quebrantamos nuestro corazón, cuando quebrantamos nuestro espíritu, cuando tenemos un espíritu humilde y decimos, sí, Señor, yo soy esto. Entonces, el Señor ahí es donde empieza a producir la santidad en nosotros. Ahí es donde empieza el Señor a hacer ese proceso de santificación, cuando en la luz de Él reconocemos todo lo que somos y viene a nosotros ese arrepentimiento genuino, ya reconociendo y viendo realmente quiénes somos. Entonces Él produce en nosotros esa santidad y ahí es donde nos hace andar en sus alturas. Ahí es donde dice la palabra que nosotros estamos juntamente con Cristo en los lugares altos con Cristo. Estamos ahí es donde Él nos lleva a esas alturas y nos hace habitar en su presencia. Entonces vemos cómo es de hermoso y de importante el poder entender que hoy podemos entrar a ese lugar santísimo por Cristo. Solo por Cristo es posible entrar a ese lugar santísimo, porque si nosotros entramos por nuestras justicias, si nosotros llegáramos a ese lugar santísimo y le dijéramos, Señor, yo hago esto, yo predico tu palabra, yo me visto así en santidad por ti, yo hago esto por ti, caeríamos como caen esos hombres que caían antiguamente, que caían muertos, porque no hay nada en nosotros que pueda hacernos dignos de estar en esa misma presencia, en ese lugar santísimo. Tampoco podemos entrar a ese lugar santísimo por medio de otras personas, por medio de otros nombres, o porque, Señor, yo soy esto, o porque yo creo en esta persona. En ningún otro nombre, solo por Cristo se abrió un camino vivo a ese sitio, a esa chequina de Dios, solo por Cristo. Entonces, miremos la importancia de entender y aprender que ya hoy es posible entrar a ese lugar santísimo. Ya no tenemos que quedarnos acá en el lugar santo, donde sabemos que Dios existe, donde honramos a Dios de nuestro corazón, pero no conocemos esa gloria. Entonces, cuando decidimos entrar en ese lugar santísimo, ahí es donde viene realmente esa gloria de Dios, santifica y purifica realmente a su modo, a su voluntad y como Él quiere hacerlo, no a nuestro modo. Y una cosa que me habla también mucho de esto es cuando yo leo, cuando Dios llama a Moisés para darle los mandamientos en el Sinaí. Dice que Moisés subió hasta la parte alta, hasta donde se posó la nube, esa gloria de Dios se posó sobre el monte y Moisés fue hasta la parte alta, pero dice que Josué Josué al parecer estaba en una parte más baja. Josué no podía ir hasta la parte alta. Entonces, yo esto lo identifico así. El lugar santísimo es el monte, la parte alta donde descendió esa nube de gloria de Dios. Y el lugar santísimo es donde estaba Josué, la parte más baja, pero no hasta arriba. ¿Y por qué les menciono esto de Josué y de Moisés? Bueno,
Porque cuando nosotros entramos a ese lugar santísimo, cuando vamos hasta la parte alta, que ya podemos entrar nosotros, en ese entonces solo podía Moisés por orden de Dios, pero ya con Cristo, ya nosotros podemos ir hasta la parte alta de la montaña, hasta donde desciende la misma gloria de Dios. ¿Para qué? Para que el Señor empiece a obrar en nosotros. Cuando nosotros vamos y nos presentamos a esa parte alta de la montaña, por cada uno de nosotros, llevando lo que somos, pidiendo perdón por lo que somos, pidiendo misericordia por lo que somos, entonces el Señor empieza a hacer esa obra en nosotros, pero también empieza a revelarnos cosas de afuera, cosas que están pasando afuera, cosas que están pasando o con personas o en la iglesia o, o en la ciudad, o cosas que están pasando empieza a revelar el Señor, porque dice aquí en Éxodo 32, dice el 7, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Estaba Moisés allá en la parte alta, en ese lugar santísimo con Dios, y estaba haciendo lo que Dios le pidió. Fue porque Dios le iba a dar los mandamientos. Pero de repente Dios le dice, abajo está pasando esto. Entonces manda a Moisés, y luego cuando Moisés se encuentra en el camino bajando, se encuentra con Josué, le dice Josué en el versículo 17, le dice, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alarido de fuertes ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Porque ya Moisés sabía. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho qué era lo que estaba pasando. Y cuando bajan y encuentran ese gran becerro, cuando bajan y encuentran todo la tragedia que se había causado allá abajo, por causa de esta gente que se cansó de esperar. Pero vemos cómo Moisés, estando en la misma presencia de Dios, Dios le dio la revelación y le dijo exactamente lo que estaba pasando. Vemos que en el lugar santo Josué pudo escuchar los gritos y los alaridos, pero no sabía exactamente de qué se trataba. Pero cuando venía Moisés de la parte alta de la misma presencia de Dios, sabía exactamente. ¿Y por qué les hago este comentario de este capítulo? Porque estamos en un tiempo donde hagamos de cuenta que estamos en un terreno minado. Estamos en un tiempo donde tenemos que empezar a dar pasos firmes, no a dar pasos como, por ejemplo, como Josué, que dijo, yo escucho voz como de pelea, como de guerra. Y Moisés le dice, no, voz de canto oigo yo. Que nosotros tengamos la certeza del paso que vamos a dar, que nosotros no digamos, a mí me parece que es esto, deberíamos hacer esto, no. Estamos en un tiempo determinante, y eso lo sabemos. Todos los cristianos estamos atentos porque cada día sabemos que está más cerca la venida del Señor. Pero este es el tiempo de empezar a tener esa conciencia del privilegio que tenemos de poder ir al lugar santísimo por nosotros, por los demás y para saber, porque recordemos que es el Espíritu Santo el que guía a la iglesia, el que guía al pueblo, el que nos guía a cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos dice a dónde ir y a dónde no ir. Entonces, cuando nosotros entramos en esa presencia de Dios, en ese lugar santísimo, ahí es donde el Señor nos enseña cómo debemos andar, nos enseña hacia dónde debemos ir y nos enseña también lo que no debemos hacer. Así que esto es, como siempre, una invitación a que ya no estemos en el lugar santo, porque ahora por Cristo, por esa redención gloriosa, por ese amor en esa cruz, por esa victoria
que Él nos dio a través de la cruz, nosotros ahora podemos entrar en el lugar santísimo. Entonces, si podemos entrar al lugar santísimo, no nos quedemos en el lugar santo, entremos, aprovechemos ese privilegio que no tienen todas las personas. Así que, nada, como siempre que sea el Señor hablando a nuestras vidas y como siempre que sea el Señor llenando nuestras vidas con su Espíritu Santo, que sea el Señor dándonos ese conocimiento, esa revelación y esa sabiduría cada día para saber cómo andar en medio de este tiempo con prudencia, para saber cómo andar en medio de este tiempo teniendo la certeza de qué tiempo estamos viviendo. Porque el Señor, eso es lo que hace el Señor. El Señor Él todavía hace lo mismo. Miremos cómo con Pablo el Señor, el Espíritu Santo le decía si iba a ir o si no iba a ir también. Eso sigue vigente para hoy. El Espíritu Santo sigue hablando, solo que Él busca personas que lo quieran escuchar, que queramos escucharlo. Así que vamos a escuchar la voz del Señor. Entremos a ese lugar santísimo y primero por nosotros. Necesitamos entrar a ese lugar santísimo primero por nuestras vidas, para que nuestras vidas sean alumbradas. La Biblia también dice que hay personas que no quieren venir a la luz para que sus tinieblas y sus pecados no sean alumbrados. Seamos más conscientes de quiénes somos y entremos a ese lugar santísimo por nosotros mismos primero. Eso es lo que yo pienso que significa la mitra de santidad a Jehová, de apartados para Dios, es el entrar primero reconociendo quiénes somos y después ahí viene ya el pectoral de las 12 piedras representando a las 12 tribus, entrando en favor de ellas. Primero nosotros, que el Señor nos alumbre a nosotros, y cuando nosotros vamos a pedir perdón por nosotros, entonces el Señor viene y trae la revelación de cómo orar en favor de los demás, en favor de los que venimos a pedir para que el Señor tenga misericordia. Así que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé siempre esa luz preciosa que es la que nos guía, que la palabra del Señor haga cada día ese corte profundo y que nos enseñe y que nos guíe y que nos enseñe ese camino de verdad, que nos enseñe a cómo acercarnos a Él, que nos enseñe a cómo orar por los demás, que nos enseñe a cómo pedir, que nos enseñe todo eso que necesitamos para que la gloria de Dios pueda ser vista en medio de este tiempo, para que la gloria de Dios sea derramada sobre esta tierra y la gente pueda ver que es verdad, que hay un Dios vivo que cambia, que transforma, que sana, que libera. De eso se trata todo esto, de poder mostrar a Cristo, de poder mostrar a Dios y que Él pueda formar el carácter de Cristo cada vez más en nosotros. Que Dios me los bendiga mucho. Les mando un abrazo muy grande en el amor de nuestro amado Señor Jesucristo.